Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like a este video y que activen la campanita para recibir las notificaciones. También quiero invitarte a que si esta lectura del día de hoy no resuena contigo, que la dejes pasar, ya que no tiene fecha ni hora. Llegará a tus oídos y a tus ojos el día que el universo así lo decía, el día que tú lo necesites. También quería comentarles que esta lectura tiene 4 partes. La primera es para las personas que tienen una relación, no importa qué tipo de relación sea, que tengan una persona especial. La segunda parte para los solteros, la tercera para la economía y la cuarta para las personas que están trabajando en este momento, que están empleados. Bueno, vamos a comenzar la lectura con mis queridos amigos y amigas de Cáncer que en este momento se encuentran en una relación. Quiero pedirles que mientras yo barajo las cartas, que ustedes piensen en esa persona especial, que piensen en aquella duda que ustedes tienen. Ya salió la primera carta. En esa duda que ustedes tienen en este preciso momento, en la pregunta que quieren despejar. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, saquemos todas las cartas para no hacer lecturas a la ligera. Listo. Bueno, en este momento la relación de ustedes al parecer lleva una buena etapa, en la cual ustedes han logrado establecerse de cierta manera. El comienzo de ustedes ha sido poco a poco, pero han logrado establecerse como pareja, como una unidad en este momento. Y pues ya llevan, así sea poco o mucho tiempo, pero el poco o mucho tiempo que ustedes llevan han logrado compenetrarse, han logrado madurar. Y esto ha sido porque los dos son personas que han tenido cierta experiencia o no importa la edad que tengan, cierta madurez, cierta experiencia que los ayuda a llevar una buena relación. Han sabido ser fieles y sensibles el uno al otro. Como cualquier pareja, han tenido problemas, es muy cierto, pero son problemas que se pueden resolver a la larga. Uno de los problemas que es muy posible que ustedes los tengan como pareja es que uno de los dos tiene un carácter demasiado fuerte y a veces es un poco intransigente con la otra persona. Es algo que se puede resolver y es algo que hablando se puede arreglar de una excelente manera. También las cartas me les augura felicidad en su relación. Lo único es lo que les estoy diciendo, estas discusiones por el carácter muy fuerte de uno de los dos. Inclusive si están esperando un embarazo, se podría dar. Si no es un embarazo, tal vez un proyecto, algo que ustedes estén esperando como pareja, se va a dar de muy buena manera. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos en este momento a mis queridos amigos y amigas de Cáncer que se encuentran en una relación. La lectura es bastante positiva. Hay problemas como en todas las relaciones, no, pues nadie es infalible. Vamos a ver qué dice este angelito. Dice: el cielo te da el poder de sanar. Mira, esta carta donde está el angelito con el símbolo de la sanidad, de la medicina, nos dice que tú tienes la capacidad de serenarte más que tu pareja, de ser una persona más madura en cuestiones espirituales y emocionales, y que vas a ser la persona que va a llevar a otro nivel a la relación, que van a lograr subsanar esas heridas que de pronto tienen de su pasado, para poder hacer la relación que ustedes dos tanto quieren, que tanto anhelan. Esta otra carta dice: la naturaleza es tu consejera. Mira, definitivamente que la naturaleza es súper sabia, ¿no? Siempre algo tiene que morir para que algo nuevo renazca. Y es lo que se da. Siempre en la naturaleza comienza todo de una semilla pequeñita, pequeñita, hasta poderse dar un ser súper maravilloso, bien formado y que sea totalmente eficiente. Entonces, eso también te habla a ti en tu relación en este momento. Te dice esta carta, este
angelito que cualquier cosa, cualquier inconveniente que tú tengas en tu relación, comiences a subsanarlo, comiencen a reparar entre los dos aquellas cosas que los podrían hacer pelear o discutir o fracasar en su relación. Que mires la naturaleza como es de sabia y que logra repararse a sí misma. Las cosas no son como al afán, como a la carrera, no, no se pueden hacer así de esa manera. Todo lleva su tiempo y todo lleva su proceso, como todo en la naturaleza. Entonces, vamos para adelante con esta relación que tiene muy buenos prospectos, mis queridos amigos o amigas de Cáncer. Bueno, vamos a pasar a la parte de mis solteritos y solteritas que se encuentran en este momento. Vamos a ver qué me les dicen las cartas, qué me les aconsejan las cartas y los angelitos. Recuerden que las cartas son las que hablan. Simplemente yo soy un instrumento para poder interpretar lo que sale en las cartas. Mira, en este momento tú tienes una confusión bastante fuerte porque vienes de una situación bastante desfavorable o estás pasando una situación bastante desfavorable por una ruptura que tuviste. Puede ser una ruptura de tipo emocional con alguna pareja o puede ser algún negocio, alguna amistad, una relación, algo que se acaba de romper o algún trabajo del cual tú dependías o en el cual tú estabas, una relación, una empresa, un trabajo, y eso te tiene bastante inestable, bastante desenfocado en este momento. Esto te ha hecho dudar o te está haciendo dudar muchísimo acerca de una decisión muy importante que tú debes tomar en este momento. También te marcan las cartas problemas sentimentales. Al parecer vienes de una relación que no fue muy favorable para ti, en la cual fuiste engañado o engañada y que todavía estás sufriendo bastante por esta cuestión, por esta situación. Al parecer la persona con la que tú estabas era una persona de un carácter como muy fuerte, alguien que tuvo muchísima influencia sobre ti y que inclusive pudo haber habido violencia de tipo emocional o física, de tal manera que tú te viste disminuido o disminuida como persona, que te hizo sentir que no valías para nada, pero eso no es así. Eres una persona que vale muchísimo, que tiene muchísima fuerza, así como tu signo, el cáncer, el cangrejito, que tiene su buena caparazón y que es fuerte y que resiste cualquier cosa que se le venga encima. Entonces yo te invito en este momento, mi querido amigo o amiga de cáncer, a que te levantes, a que estos problemas que tú has tenido, busques ayuda en tus seres queridos, en tus seres cercanos, para que ellos te sepan aconsejar si no sabes cuál es el rumbo que debes coger en este momento. Y si es necesario, pues busca ayuda profesional si te sientes muy deprimido o muy deprimida. También busca ayuda en tus guías espirituales, en tus ángeles, en lo que tú creas, en el santo que tú más creas. Pégate de ellos, aliate con ellos para que te ayuden a salir de esta situación emocional en la que tú te encuentras en este momento. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos en este mismo instante. Mira que este ángel es el ángel de la justicia, se llama Mebael. El ángel Mebael tiene en su mano la espada de la justicia y la balanza de la justicia. Todo se equilibra a tu favor. Cualquier problema, dificultad que hayas tenido y por la cual estés pasando por estos problemas sentimentales se va a ajustar a tu favor. La justicia llega a tu favor. Esta otra carta te dice: entenderás el misterio del alma. Mira, este dolor o esta pena que estás sufriendo en este momento te va a ayudar a conocerte a ti mismo, a adentrarte en ti mismo y vas a poder conocer cuál es realmente tu esencia y te vas a dar cuenta de lo valiosa que eres o lo valioso que eres y vas a surgir de una nueva manera de esta situación que estás pasando en este momento. Vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas de cáncer que se encuentran en esta situación. Les envío un abrazo de luz
Y por favor, no se me decaigan más. Vamos para adelante, que ustedes son unos guerreros y unas guerreras. Vamos a ver en este momento para mis queridos amigos y amigas de cáncer que necesitan ver su situación económica, algún consejo que necesiten de las cartas y de sus angelitos en este preciso momento. Mira que en las cuestiones económicas te has topado con personas bastante superficiales y egoístas que te han hecho entrar en una situación de conflicto con personas cercanas a ti, eh, pero son cosas que se pueden resolver, son cosas que se pueden subsanar porque tienes por delante el crecimiento, la felicidad, tienes por delante también noticias sorpresas que te van a llegar muy seguramente de un hombre de signo cáncer, Piscis o Escorpio, y va a ser algo súper bueno acerca de tu economía. Pero entonces ten muy en cuenta esto que te estoy diciendo, de estas personas que te pueden estar rodeando, que pueden estar cerca de ti y que no te ayudan para nada a crecer en ningún tipo de sentido. Entonces, vamos para adelante, mis queridos amigos de cáncer, en su cuestión económica, en su parte económica. Mira que los problemas siempre se van a presentar en cualquier situación, y más si es en cuestiones de dinero, pues a veces es mejor trabajar con personas que no sean tan cercanas, tan allegadas, porque siempre se van a generar conflictos, queramos o no, por cuestiones de dinero. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles. Mira, este angelito te va a decir que cojas ese toro por los cuernos, esa dificultad que tienes en tu empresa o en lo que tú quieres invertir, que cojas el toro por los cuernos, y que en este caso va a ser el intelecto el que te va a ayudar a solucionar ese problema que tienes en este momento. Dice, usa las armas de tu intelecto. Entonces, toda la experiencia que tú tienes en cuestión económica, aplícala en este momento. La intuición que tú tienes, hazle caso a tu intuición. Pero para o sea, para escuchar la intuición, uno tiene que estar en calma, tiene que estar en silencio para poderlo escuchar y no estar en momentos de ansiedad. Entonces, si estás muy ansioso o ansiosa, mira si puedes practicar la meditación, o si oras, pues la oración también. Vamos a ver qué te dice este otro angelito. Dice, la victoria te dará paz. Mira, definitivamente vas a triunfar en cualquier situación de tus negocios que tengas en este momento. Mira, este es el ángel Jezecel, algo así es que dice, Jererel. La verdad es que no entiendo muy bien las letricas, porque hay unas en hebreo y otras en español, pero son bastante confusas. Pero mira que vas a tener victoria y vas a tener paz acerca de esta situación económica si estás en alguna dificultad en este preciso momento. Vamos para adelante, mis cangrejitos y cangrejitas que invierten en su futuro y que están pensando en empresa. Vamos para adelante, que saben que siempre hay dificultades y obstáculos cuando uno quiere emprender, pero siempre el universo nos da la guía y siempre nos da la fortaleza para salir adelante, se los digo por experiencia. Bueno, vamos ahora con mis queridos amigos de cáncer que están laborando en este momento, que son empleados o empleadas en este preciso instante. Bueno, mira que salen hasta ahora, sí, te salieron muy buenas cartas. Mira que te augura suerte y de pronto está a la vista para ti un nuevo trabajo. Puede ser algún nuevo trabajo o que estás trabajando en este momento y que te has querido embarcar en alguna empresa de forma independiente, y que esto te va se va a dar, te va a salir definitivamente. Si es un nuevo empleo o una nueva empresa, esto te va a llevar a un nuevo nivel socioeconómico y a un nuevo prestigio. Te augura crecimiento en tu trabajo y en lo que tú emprendas.
Igual tú eres una persona frentera, mira que se sabe enfrentar a todos los retos que se le presentan y esto lo han visto con muy buenos ojos las personas que son tus jefes, las personas de tu empresa y espera muy próximamente un ascenso o si es otro trabajo nuevo, un trabajo maravilloso o algo que tú quieres emprender. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en esta ocasión. Dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Mira, la naturaleza es súper, súper sabia y ella sana a su tiempo. Si tú vienes de una situación laboral en la cual fuiste, que tus derechos fueron mancillados de alguna otra forma, mira que este es el ángel Jajasiá. Este ángel nos dice que mires y que te enfoques en la sabiduría de la naturaleza, que igual sí puedes salir en algún momento al campo también, te abraces algún árbol, camines descalzo o si tienes una mascota, pues que te encargues de tu mascota realmente, que ellos son súper lindos, súper sabios y son de un amor incondicional definitivamente. Bueno, mis queridos amigos y amigas de cáncer, esta ha sido la lectura para el día de hoy. Les mando miles de bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.